Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo en nuestro programa Aikuaa y les traigo una nueva propuesta. Hoy vamos a hacer banderitas de ñandutí y empezamos. Vamos a comenzar con nuestro proceso de nuestra banderita de ñandutí. Bueno, vamos a presentar ahora los materiales. Los materiales, comenzamos con el bastidor, por supuesto. En el programa pasado ya aprendimos a hacer el estirado. Entonces, por eso ya traigo todo el bastidor preparado, ¿verdad? Nuestro hilo, muy importante, nuestro hilo de algodón, los colores que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar 2 agujas, uno que es para el armado y el otro es para el dechado. Una regla es muy importante tener siempre la regla para que nuestra bandera esté bien marcada, ¿verdad? Pero igual yo tengo también el molde ya preparado. En este caso vamos a hacer 16 por 9, va a ser nuestra bandera, pero lo normal para hacer una banderita es de 22 por 12, 4, 4, 4 para las franjas, ¿verdad? Bueno, tijera, esta aguja es especial porque es para colocar después de terminar la bandera, vamos a colocar nuestra cinta para poder tener bien atadito por el mástil. Lápiz de papel, por supuesto. Primera parte, vamos a hacer vamos a calcar Yo tengo una técnica para esto y les muestro cómo es mi técnica. Pongo nada más acá, voy a puntear nada más, ¿sí? Todo. Entonces con la regla solamente ya voy a unir . Vamos a comenzar con el rojo. Vamos a enhebrar entonces la aguja más fina. Vamos a hacer nuestro nudo y comenzamos de esto, ¿sí? Bien encima de la raya, ¿sí? Vamos a respetar nuestra raya y comenzamos entonces con ya saben que las puntadas no tienen que ser demasiado grandes ni demasiado pequeños, que sea normal, ¿verdad? Ir llenando entonces nuestra randa con puntadas normales. Nuestra banderita va a tener el rojo y el azul, va a tener solo un dechado y el blanco va a tener otro dechado que vamos a aprender. El bastidor tiene que estar bien estirado y si está un poco flojo, solamente hay que volver a estirar. Acá hay que estirarle para pasar el nudo. Sí, ya está. Entonces acá yo hago la terminación para que no se me vea. Bien. Entonces, terminamos lo que es el rojo. Y ahora vamos a comenzar el blanco. Tenemos que enganchar nuestro trabajo para que cuando saquemos la tela no se caiga todo. Y vamos a poner entre estos 2 hilos. Entre estos 2 hilos vamos a poner dentro de esas 2 puntadas. ¿Sí? Bueno.
Entonces yo voy a hacer un pequeño filete, que ya aprendieron también lo que es el filete, es un atado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un filete acá, así. Y hacemos encima mismo de la raya. Y hacemos otra vez la misma cosa, con la diferencia de que ahora sí vamos a enganchar por el rojo. Y vamos a agarrar impar. Podemos agarrar con un poquito de tela, vamos a pinchar. ¿Por qué? Para que no se cierre estas dos puntadas. Si nosotros hacemos sin la tela, se nos va a cerrar y nos va a dificultar hacer nuestro dechado, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hacer con un poquito de tela. Entonces, vamos a pinchar acá y otra vez entre estos dos hilos impares, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Asimismo, vamos a hacer el azul. Ya tenemos terminado acá nuestro armado en randa, que ahora vamos a comenzar a hacer lo que es el dechado. Vamos a comenzar con un dechado que se llama cadenilla, tiene dos nombres. Se llama cadenilla y también se le dice cairopepi en guaraní. Párpado de mono se le dice. Muy bien, comenzamos entonces y acá sí vamos a cambiar de aguja y vamos a utilizar la aguja sin punta. Utilizamos para que la aguja con punta no entre los hilos. Entonces vamos a comenzar con el rojo. Vamos a hacer el filete en el medio de la randa y vamos a hacer con un filete de 4 hilos. Pero yo le voy a agarrar acá 4 hilos. Comenzamos, ¿verdad? Puede ser que se termine con 3 hilos, pero eso ya vamos a verlo después. Entonces, filete de 4 y hacemos, comenzamos. 4, 4. Hay que tratar de que esté bien en el medio nuestro filete para que nuestro dechado salga muy bien, salga bien delicado, lindo. Ahí. Yo voy a pinchar por la tela acá en el costadito, no muy grande, chiquito nomás, así. Y comenzamos el dechado. Todo es filete acá. Hay diferentes técnicas para hacer este dechado. Yo les voy a enseñar mi técnica. Mi técnica es primero hacer una parte y luego la otra parte. Hay otra técnica que se puede hacer los dos juntos, pero en mi caso voy a mostrarle cómo se hace solamente, o sea, primero arriba. ¿Sí? Y se agarra filete, los 4 hilos, filete de 1 y yo voy a enganchar con este filete de abajo de 4 hilos y voy a agarrar uno que todavía no hice y el otro que ya realicé. Ahí yo voy a enganchar para poder subirme y hacer otra vez el siguiente. Así. Entonces, acá. Terminamos entonces la parte de arriba. Ahora vamos a comenzar a hacer, y es lo más fácil. Es solamente también volver a enganchar, inclusive en el mismo lugar. Se puede volver a enganchar, como ahí. Y hacemos entonces el siguiente. ¿Sí? Esta técnica, la diferencia es que todos los hilos se van hacia abajo. Hacia abajo, así. Entonces se vuelve a hacer y se puede repetir uno encima de otro. Puede ser, si la randa es más grande,
Si es más ancho, se puede hacer de 2, se puede hacer de 3 también. Si quieren hacer entonces la segunda parte, otro arriba, se vuelve a enganchar acá y se sigue. Y se sigue el mismo procedimiento. Vamos a comenzar el siguiente dechado, que es el arapaho. Ese sí, sus filetes también, pero va a tener otro filete. Entonces comenzamos lo que es el blanco. También vamos a hacer en el medio, pero ya no filete de 4, sino filete de 1 vamos a hacer. Vamos a partir también nuestra randa en el medio y vamos a realizar filete de 1. Filete, tienen que saber cuando les dice de 1, entonces es un solo hilo. Cuando le dicen de 2, se agarra 2 hilos. Cuando le dicen de 4, entonces de 4 hilos. Ahora comenzamos con nuestro arapaho. Y vamos a tejer 2 hilos, ¿sí? Vamos a hacer 2 veces este tejido para que tenga altura nuestro dechado. Entonces 2 veces yo voy a tejer 2 hilos. Y ahora comienzo a aumentar mi hilo y voy a agarrar. Cada vez que yo me voy a llevar un hilo más. Acá ya tengo 3 hilos. Ahora llevo otro 4 hilos. Solo un hilo tengo que llevar, no puedo llevar 2. Otra vez otro. ¿Sí? Llevo uno más, otro. Uno más. Y el último. Agarro. Bueno, acá yo tengo que contar mi hilo. ¿Cuánto yo agarré acá? Vamos a ver. Entonces 2, 4, 6, 7 hilos yo tomé acá. Todo depende del armado. Si el armado es muy junto, entonces 6 o 7 hilos. Este es el número 7. Al agarrar el número 7, en mi caso, yo ya voy a disminuir del otro lado, de este lado, del lado de la tela. Voy a comenzar a disminuir y acá donde yo estuve aumentando, yo ya no voy a irme recto ya, así. Entonces solamente del otro lado yo me voy disminuyendo hasta que quede un solo hilo. Yo voy a empujarle con mi aguja, así, me voy empujándole, así, y va terminando mi hilo, porque yo me voy disminuyendo uno también, un hilo por vez, así, y me queda ahora un solo hilo. Ese un solo hilo yo voy a 2 veces le voy a tejer así y ya vean lo que queda. Entonces yo voy a bajarme ahora para poder hacer el otro lado y bajo acá, engancho en el medio de los 2 hilos del último, así, y comienzo de nuevo. 2 hilos otra vez, 2 veces. Acuérdense, si hiciste 2 veces acá, el otro lado también tiene que ser 2 veces. Y acá a mí ya me da hasta dónde me voy a ir, porque tiene que ser igualito que el otro. Entonces ya no necesito contar mis hilos acá. Este es el último, entonces. Así. Ya el último hilo, cuando agarro el último hilo, comienzo a disminuir del otro lado, que es este lado. Miren, acá ya tengo solo un hilo. Recuerden que yo hice 2 veces un hilo. Así y así.
Bueno, ahora tengo que bajar y agarro otra vez entre estos dos hilos y engancho por acá, porque yo voy a tratar de que mi hilo de abajo no se vea, así. Y le voy a seguir a mi filete de 1 que tengo en el medio y tengo que salir para volver a hacer el otro lado. Salgo entre estos dos hilos, entre este y comienzo. Para comenzar el otro, yo voy a agarrar voy a prestar de este que ya hice para que no me quede un agujero acá. Yo puedo hacer también de esto, pero yo no quiero que quede este agujero acá, entonces voy a agarrar este hilo más el nuevo. Y ahí tengo 2 hilos. Esos 2 hilos voy a tejer 2 veces, como ya hicimos en el primero, así. Y ahí comienzo ya a aumentar. Nuestro hilo era 7 hilos que vamos a contar incluyendo a este. Este es el último, porque incluyendo a este ya tenemos 7 hilos. Y al agarrar el último 7 hilos, entonces vamos a disminuir automáticamente el otro. Y queda exactamente acá. Ya no molesta y termino disminuyendo de este lado. Este ya disminuí, por eso ya tiene este hilo ya tiene enganchado ahí, entonces te muestra ahí que hilo disminuye. Entonces seguimos así hasta que termine nuestro hilo. Bajamos otra vez por acá, entre este hilo metemos nuestra aguja y bajamos por acá. Miren cómo quedó nuestro arapajo. Una pequeña puntada así le hago, y para que yo pueda hacer la terminación es todo filete. El filete va a llevar el rojo, 1 abajo, 1 arriba. Cada color va a llevar un filete, no es que va a llevar uno nomás entre los dos, no. Cada color va a llevar uno rojo y uno acá, por ejemplo, blanco. Este ya está hecho, nuestro filete de 1. Y así, un filete, cada randa va a tener 2 filetes de 1. El azul y el rojo. Entonces, se sigue ya tu filete de 1. Esta es ya la terminación. Bueno, y así seguimos entonces hasta terminar. Esas puntadas que yo hice acá, voy a tejer por pero solamente haciendo vueltas, así, así. Y ve cómo va quedando bien prolijo, porque el trabajo del ñandutí tiene que ser lindo. Hay que hacer bien desde el comienzo. Sí, mira cómo quedó. Entonces para la terminación, entonces acá le terminas con un filete y yo le termino, entonces para que no quede este hilo acá, yo le voy a terminar con voy a agarrar un hilo acá y le hago un filete, así, le corto. Este hilo es el filete de 1, por eso voy a seguir dejando ahí. Bueno, y así se termina nuestra bandera. Como ya aprendieron también en el programa pasado, ustedes van a sacar la tela. Recuerden, 1 centímetro de la tela hay que cortar bien limpio acá. Solo se queda acá va a quedar 1 centímetro. Hay que dejar un poco de tela y limpiar todo eso y almidonar. Ahora ya tenemos la bandera terminado y este tiene escudo, y vamos a comenzar a atar. Yo utilizo esta aguja, es grande, entonces con esto es más fácil para mí. Voy a enhebrar y el blanco, entonces este es nuestro. Vamos a poner así. Entonces voy a poner el blanco. Hay que cortar los hilos que
que están ahí, que ya no va a molestar. Sí, estos hilos hay que cortar, no le hace nada ya. Eso, muy bien. Entonces hay que preparar. Ahí voy a poner el blanco acá. Voy a darle un pequeño atado, ¿sí? Ahora el rojo. Acá. Entonces, ahí está nuestra bandera, terminado, tiene que quedar así. Las banderitas son prácticamente en cada oficina de nuestro país van a ver una bandera de Ñandutí. Y es muy importante hacer porque puedes hacer de todo, puedes hacer de clubes, puedes hacer de países y por supuesto lo nuestro, ¿verdad? Yo sé que muchísimos van a practicar, van a hacer. Lo único que yo quiero es que comente en nuestro programa Aikuá. Queremos saber si le está gustando y entonces si ustedes comentan, cuentan su experiencia y nos muestran, porque también queremos que nos muestre su trabajo, lo que están haciendo. No importa cómo haya salido, pero muéstrenos para que nosotros podamos también ir ayudándoles. Así hemos terminado este tutorial de bandera de Ñandutí. Espero que les guste y nos vemos la próxima.